Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que Bendigo y alabo a Dios Todopoderoso por su grandeza y majestad, porque se ha dignado poner su mirada entre nosotros, dándonos su más preciado tesoro, su Hijo Jesucristo, para que nos limpiara de todo pecado. Él es nuestro camino verdadero, a Él pertenecemos, por lo tanto, a Él escuchamos. Roguemos al Señor que permanezcamos firmes hasta el fin para ver su rostro y poder alabarlo. Amén. Amados hermanos, es para mí una bendición poder comunicarme con ustedes a través de este medio y sobre todo por el propósito con el que lo hago, que es compartir de la palabra del Señor. Esta vez compartiré una pequeña reflexión basada en una frase bíblica que tomó fuerza en mi corazón en estos días por una vivencia que más adelante les expondré con el deseo de reflexionar acerca de la misma. Y aunque muchos han oído al respecto, ya que es una frase muy conocida, mi deseo es que volvamos a reflexionar con convicción de que algo nuevo nos mostrará el Señor. Quien dijo la frase fue un siervo de Dios, primer profeta de acuerdo a lo que se narra en la Biblia y último juez. Me refiero al profeta Samuel, hijo de Elcana y de Ana, quien lo dedicó al templo para el servicio de Dios por toda su vida. Aún en medio del mal ejemplo que daban Ofni y Finés, su hermano, hijos ambos del sacerdote Elí, Samuel fue un hombre de quien Dios se agradó, y él fue quien exhortó al pueblo hebreo para que se volviera a Dios, y así quitaron los dioses extranjeros y se convirtieron y adoraron solo a Dios. Así se vuelve Samuel el líder espiritual del pueblo hebreo, quien ofreció holocaustos y sacrificios, oraron y salieron a la batalla, y esta vez derrotaron a los filisteos, a sus enemigos, por lo que Samuel tomó una piedra a la que llamó Ebenezer, piedra del socorro, y la dispuso entre Mizpa y Sen, para recordar que fue ahí donde los hebreos recibieron el auxilio del Señor, y así pudieron reconquistar todas las ciudades arrebatadas por los filisteos. Así se titula esta reflexión, Ebenezer, que es una frase, una expresión de Samuel, con la que identificó un momento, un tiempo en el que Jehová les acompañó como pueblo. Su significado es: hasta aquí nos ayudó el Señor, o piedra o roca de mi ayuda. En 1 Samuel 7:13 dice la palabra de la siguiente manera, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Versículo 13. Si fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel, y la mano de Jehová, el que fue, el que es y que será, estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Esta palabra Ebenezer tiene otro significado en hebreo, que es roca del socorro, expresión similar a la del salmista que llama a Dios roca de mi salvación, porque representa confianza, seguridad y protección. En días pasados me despertó esta frase, Ebenezer. ¿Pueden imaginar lo sorprendida que pude estar? Tomé un tiempo para reflexionar, orar y pensar en el significado que ya conocía, y no pude más que darle gracias al Señor, porque verdaderamente, si no fuera por Él, no hubiera podido llegar hasta ese momento, hasta ese día, hasta hoy. Y con toda confianza puedo decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. No omito decir que sentí temor, pensando que el Señor me había abandonado, pero reflexionando y analizando todo mi pasado,
todo lo vivido, pude responderme y confiar que Dios siempre ha estado conmigo y ha sido fiel, aunque yo haya cometido errores y le haya afectado. También, escudriñando en la palabra sobre la razón de la expresión del primer profeta de Dios, me refiero a Samuel, me encuentro que la primera referencia que se hace sobre la frase "hasta aquí nos ayudó el Señor" está en el capítulo 4 del libro de Primera de Samuel, donde se narra la derrota del pueblo de Israel porque fueron vencidos por los filisteos. O sea que es una frase, una expresión que conlleva un pasado y un presente. Quiero decir con esto que si nuestra vida está transcurriendo a pesar de ser cristianos, sin estar sometidos a los mandamientos y a la voluntad de Dios, en algún momento la presencia de Dios estará donde estamos, porque Dios es omnipresente, pero no estará en nosotros y se irá a su presencia. La gloria del Señor nos dejará y no contaremos con su auxilio. Fue así como sucedió a Israel y como se cumplió la palabra de Dios enviada a Elí por medio del profeta Samuel en el capítulo 3, versículo 13. Por la iniquidad de sus hijos, que se comportaban como impíos e hicieron pecar al pueblo y blasfemaron contra Dios, y él no se los impidió. Elí era de una familia de sacerdotes, sacerdocio que ejerció por 40 años, pero aún así Dios determinó que los hijos de Elí junto con él morirían, desechando su promesa de que siempre andaría delante de Elí y de sus hijos. Él honra solo a los que le honran. Debemos honrar al Señor y cumplir sus mandamientos para que podamos decir: hasta aquí nos ayudó el Señor, de manera que su presencia esté con nosotros y no nos sea quitada su gloria. No contar con su gloria, siendo sus hijos, hará que estemos desprovistos de su auxilio, alejados de su presencia y protección. Como le sucedió a toda la casa de Elí por la iniquidad de sus hijos y la blasfemia contra Dios, la cual no fue expiada, muriendo él, sus hijos, y al mismo momento que morían, nacía el hijo de Finés, al que su madre en el lecho de muerte llamó Icabod, porque reconoció que la gloria de Dios había sido desterrada de Israel. Dos momentos en la vida de Israel, uno sin la presencia de Dios, derrotados por sus enemigos los filisteos, y un Ebenezer que fue lugar donde acamparon después de la derrota, narrada en 1 Samuel 4:1, sin gloria, sin el auxilio de Dios. Es un Icabod, que significa la gloria ha sido desterrada, y otro cuando todo Israel supo que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Sión, porque en Sión se manifestaba a Samuel la palabra de Jehová. Aquí un Ebenezer glorioso, por un pueblo que se vuelve a Dios, ora y renuncia a los dioses ajenos, y el arca les fue devuelta. Amados hermanos, esta pequeña reflexión, es para que reflexionemos sobre nuestra vida, sobre nuestra posición en esta hora, si estamos honrando y glorificando el nombre del Señor, si estamos cumpliendo con sus mandatos y con sus promesas. Cualquiera que sea nuestra condición, al igual que con el pueblo de Israel, el Señor se glorificará a través tuyo en favor de tus hijos, en favor de tu esposo, en favor de la iglesia, en favor de tus hermanos o hermanas, en el nombre de Jesús. Recuerde que tu actitud, tu condición delante del Señor hará que muchos se vuelvan a Él y le reconozcan. Oremos y clamemos al Señor para que esta palabra, para que esta reflexión, este día, este Ebenezer, nosotros podamos decir: hasta aquí nos ayudó el Señor, y que tengamos un tiempo glorioso. No importa las circunstancias, no importa el problema, no importa la derrota, el Señor se glorificará. El Señor levantará bandera de victoria. Levante usted sus manos y dele gracias. Doble sus rodillas, clame por sus hijos, clame por su familia, clame por sus vecinos, clame por su iglesia en el nombre de Jesús. Y el Señor se glorificará y el Señor te honrará. Y que así sea, en el nombre de Jesús.
que podamos decir cada día, Ebenecer, porque el Señor está con nosotros y hasta aquí nos ha ayudado. Ha sido un gusto dirigirme a ustedes, hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Les amo en el Señor. Mi nombre es Edna Quiroz. Que Dios les bendiga grandemente.